Cuando son las 8:42, damos la bienvenida al doctor Rodrigo Andrés Cordero. Él es el presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca. Este jueves la Cámara celebrará un importante aniversario, son 86 años de vida, en un gremio que intenta ser un representante no solamente de sus agremiados, de los industriales de Cuenca, que vela permanentemente también por los intereses ciudadanos. Quisiéramos conocer cómo viene este aniversario, Rodrigo Andrés, qué es lo que se ha preparado, qué motivos para celebrar existen y cuáles también son los principales motivos de preocupación en esta cuenca contemporánea. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la oportunidad y muy buenos días a los radioescuchas. Efectivamente, estamos por cumplir 86 años, los primeros 86 años de vida de la CIPEM. Son casi 9 décadas en que esta institución, como un gremio de la producción, en primer lugar representó al sector industrial de Cuenca, pero desde hace algunos años en que la Cámara se reinventó, creció, se ha convertido en un polo de aglutinación o de vinculación de todo el sector productivo, porque la Cámara ya no representa solamente a industrias, sino también a los sectores comerciales, agrícolas, de servicios, minero y de otras áreas del desarrollo empresarial. ¿Cuál es nuestro objetivo? Más empresas, más desarrollo, Gustavo. Estamos en una etapa del desarrollo de la sociedad en el que necesitamos más empleo. Tenemos jóvenes que buscan encontrarse y vincularse con el aparato productivo y necesitamos que este empleo crezca. Como usted conoce, 9 de cada 10 empleos del sector formal de la economía son creados por el sector privado, por las empresas privadas. Nuestro objetivo es promover la creación de empresas. ¿Cómo va evolucionando de alguna manera la Cámara de Industrias con lo que es el mundo actual? Hay toda una corriente que no solamente es una corriente, es realmente una voz de alarma más bien con respecto al medio ambiente a nivel mundial. Lo hemos escuchado en la cita que se tiene ahora en Egipto, la cita previa que se tuvo en Irlanda. El mundo no da más con la contaminación ambiental y hay enormes esfuerzos por la convergencia energética, por el desarrollo sustentable. ¿De qué manera conceptúa la Cámara de Industrias este tema? No puede haber producción en estas alturas del desarrollo de la sociedad que no sea producción controlada, limpia y ajustada a estándares de respeto al medio ambiente y también de respeto a la equidad que debe caracterizar el desarrollo de actividades entre los seres humanos. Hace pocos minutos escuchábamos la entrevista que usted realizaba, usted y Rosana, al ministro de Energía, al ministro Santos Alvite, y me quedé reflexionando en algo. Ahora que el mundo está justamente en la cita mundial reflexionando sobre el calentamiento global, es inaudito que el Ecuador promueva un modelo de subsidio a los combustibles fósiles y que nos hayamos trabado como sociedad durante ya 3 años de paralizaciones, inclusive para defender el que quememos combustibles. La mayor fuente de contaminación en Ecuador es justamente el uso de combustibles fósiles. Si vemos, por ejemplo, las cifras que tiene la CGA, la Comisión de Gestión Ambiental en nuestro medio, Gustavo, la mayor fuente de contaminación en Cuenca y en el Azuay son los combustibles fósiles. El modelo tiene que cambiar, pero lamentablemente esto supone una reflexión enorme para la ciudadanía, cuando estamos tratando de ir justamente en la contraria, de mantener un esquema que perenice a perpetuidad combustibles baratos quemados. ¿Hace algo la industria, hace algo el sector privado por aportar en este tema? Por supuesto, usted ve que de más en más existe reemplazo de tecnologías hacia biotecnologías en cuanto a la generación de fuentes energéticas. Son más y más las industrias que están reemplazando los combustibles fósiles por biomasa o por energía fotovoltaica, que se está convirtiendo en muchos procesos industriales en una alternativa muy interesante y muy conveniente para producir en forma limpia. ¿Y cómo se entiende la posición de la Cámara? Le hemos visto trabajando muy de cerca con la Cámara de la Minería, por ejemplo. ¿Están conjugando de alguna manera en estas iniciativas conjuntas estos conceptos? El sector minero es el que ha hecho a Cuenca, Gustavo. Si usted revisa la historia de esta ciudad, la minería tiene más de 300 años de antigüedad. Cuenca se debe a la minería.
no debemos ser ajenos a reconocer nuestra historia. Cuenca no tuvo un desarrollo agrícola desde la colonia y los años posteriores. La agricultura fue muy incipiente en el sur del Ecuador por la inexistencia de tierras. Fueron las minas las que gestaron al sur del Ecuador. De hecho, si usted revisa los nombres de nuestras poblaciones en el sur del Ecuador, son nombres españoles que caracterizaron los asentamientos mineros durante la colonia. Valladolid, Archidona, Sevilla de Oro, Zamora, por citar algunos nombres que fueron de minas durante la colonia. La minería es una realidad palpable en el mundo, pero no podemos concebir una minería que no esté ajustada a controles y a una producción limpia. Claro, habría que contrastar también con ese otro hecho histórico de que Cuenca ha sido una de las ciudades que históricamente ha manejado de la mejor manera sus recursos de agua. No, ahora lamentablemente tuvimos lo que yo digo, un espejismo con la consulta popular del agua. Nos distrajimos pensando que la institucionalidad del Estado iba a permitir que se controle eso a través de una consulta popular. Y los resultados son evidentes, inclusive con muerte. Usted ve lo que está ocurriendo en Molleturo. Es penoso, triste y lacerante ver que los cuencanos pensamos que iba a darse en un contexto las cosas y en la práctica lo que ocurre es que la minería informal se está tomando sin control los yacimientos. En lo que respecta a otros temas, también la Cámara de Industrias de Cuenca ha intervenido por el interés público, lo ha hecho, por ejemplo, últimamente elaborando un proyecto tendiente a de alguna manera contrarrestar esa situación que afecta mucho del centralismo, el abandono en la vialidad. Hay un proyecto que se ha elaborado por iniciativa de la Cámara de Industrias de Cuenca, entendemos que incluso con un importante aporte económico, y la Universidad de Cuenca para generar un proyecto de una autopista entre la ciudad de Cuenca y la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo se encuentra el mismo? Mire, los cuencanos nos caracterizamos por no quedarnos quietos. No podemos ser ajenos a una realidad geográfica en la que nos ha tocado vivir. Tenemos un aislamiento lamentablemente dado por las condiciones de nuestra propia topografía. Es indispensable que Cuenca se conecte al puerto natural que es Guayaquil. Las actuales vías con las que contamos definitivamente no suplen ni pueden atender los requerimientos de una ciudad que no sé cuál va a ser la cifra que arroje el actual censo, pero según los expertos debemos estar bordeando los 700,000 habitantes. Y si usted toma la región austral, Azuay y Cañar, estaremos superando el 1.200.000 habitantes más o menos. Necesitamos conectividad. Entonces tomamos la decisión de proponer nosotros. Contratamos a los expertos de la Universidad de Cuenca a través de la UCuenca EP, la empresa pública de la Universidad de Cuenca, y propusimos un primer anteproyecto de vía que conectaría a Cuenca con Guayaquil en un trazado de alrededor de 196 kilómetros de longitud, Gustavo, y que lo que haría es conectar la actual vía rápida Cuenca-Azogues con un nuevo tramo de 6 carriles entre Azogues, Biblián y La Troncal, en un trazado que trate de respetar obviamente, en primer lugar, la naturaleza y después que busque unas condiciones técnicas de inclinación de la vía de pendiente adecuada para un tráfico seguro y que permita obviamente el transporte de carga, que es indispensable para el desarrollo de esta región. Le hemos entregado al presidente de la República esa propuesta de vía y esperamos, porque ese ha sido el compromiso público del señor presidente, de que el gobierno nacional contrate los estudios definitivos. En esos se verá si efectivamente el trazado que propuso la Universidad de Cuenca es el adecuado o si hay variantes que realizar previo a un proceso de contratación a posteriori. Entiendo que uno de los principales propósitos o propósitos más inmediatos, más que principales, era el de poner en el presupuesto 2023 ya el presupuesto para el proyecto de factibilidad de esta obra. ¿Sabe si se lo ha hecho? Hemos conversado con el ministro de Obras Públicas y nos ha confirmado que dentro del presupuesto de estudios contemplado en la proforma que se envió a la Asamblea, consta fondos para los estudios de esta vía. Ahora, ¿qué papel jugó el ministro Marcelo Cabrera en la
concepción, el desarrollo de este proyecto. Pues vimos en uno de sus tweets, ya como candidato a la prefectura de la SUAY, que decía algo así como: tenemos en nuestras manos ya el proyecto de la autopista y supervigilaremos que se la cumpla. Las primeras conversaciones sí se dieron con el ministro Cabrera cuando estaba en funciones. Después los estudios fueron desarrollados en forma autónoma por la universidad con obviamente el auspicio de la Cámara y ya se dio la salida del ministro Cabrera del gabinete. Y lo que le comento, inicialmente sí se conversó con él, a posteriori hemos conversado con el actual ministro y con el señor presidente. ¿Qué expectativas existen en cuanto a una cronología para la construcción de esta obra? Son proyectos de largo aliento, Gustavo. No creo que un proyecto de esta envergadura, por el volumen de recursos económicos que requerirá, por el sistema de contratación al cual habrá que acudir para que esto se pueda concretar, tome un horizonte de tiempo menor a 8 años, calculo yo. ¿Hay una posición decidida por el presidente de la República? ¿Ha podido percibirla? Bueno, él inclusive en la última entrevista que tuvo con el periodista Carlos Vera en el Palacio de Carondelet, lo manifestó en forma expresa que para el gobierno de Lazo constituían objetivos prioritarios la construcción de la autopista Guayaquil-Quito y la cuenca Guayaquil. Por supuesto que él no va a inaugurar esas obras, son periodos muy largos, probablemente pasen 2 administraciones públicas hasta que se inaugure. Si este objetivo estratégico, estos 2 objetivos estratégicos efectivamente se plasman en los planes del gobierno central. ¿Cómo ven, por otra parte, el accionar local? El municipio de Cuenca, que tiene mucho que ver con el desarrollo tanto de la industria como del comercio local. PUCS y PDOT, que pasan y pasan días y semanas, no se lo llega a aprobar ya en su forma final con la publicación en el registro oficial. Pero más allá de esto, sus contenidos, que ustedes deben conocerlo ya, ¿qué es lo que prometen en cuanto al desarrollo industrial de esta zona? Yo creo que los PUCs y PDOTs lograron normar bastante del caos que ha existido en nuestro medio, porque desde la administración de Fernando Cordero Cueva no contábamos con, lo cual es hace ya 20 años prácticamente, Gustavo, no contábamos con una ordenanza de planificación territorial adecuada. Pero en lo que tiene que ver con el sector industrial, creo que nos quedamos cortos. Lamentablemente, el ritmo de crecimiento del empresariado va mucho más rápido, que la dinámica de los procesos administrativos previstos en la versión de PUCS y PDOT que aprobó el municipio, el Consejo. ¿Qué opinión tiene usted sobre todo lo que ha sucedido alrededor del cuartel Cayambe? Todos los proyectos que se han hecho con respecto a este sitio y la situación de inamovilidad en la cual se encuentra. Una frustración, Gustavo. Definitivamente eso debía estar ya incorporado a las áreas productivas de Cuenca. Se suponía que en ese lugar debía instalarse facilidades logísticas para el sector industrial y empresarial de Cuenca, y ha sido una tierra que ha permanecido vacía. Veo que ahora se ha instalado un circo. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Industrias de Cuenca, de este gremio, con respecto al proyecto Puerto Seco? Apoyarlo. Definitivamente se puede convertir en un polo interesantísimo de desarrollo para el eje Cuenca-Azogues. Recuerde usted, Gustavo, que constituimos un solo eje poblacional. Yo recuerdo que alguna vez le escuchaba al exalcalde de Azogues, Segundo Serrano, indicar que Cuenca comienza en Tarqui y termina en Nazón. Y efectivamente ese va a ser el núcleo urbano en el cual se va a instalar este gran conglomerado en los años por venir, en las décadas por venir. El proyecto de Puerto Seco tiene previsto instalarse en el cantón Azogues, pero va a servir obviamente a este conglomerado humano Cuenca Azogues. ¿Cuáles son las ventajas, particularmente ventajas competitivas, que esto traería? Una logística mucho más sencilla, la posibilidad de acceder a los servicios navieros preliminares, o sea, lo que son contenedores en forma directa, y toda la parte de desaduanización de trámites con la aduana del Ecuador, realizarlos directamente acá.
Bien, ¿cuáles son otros temas más allá de los que hemos conversado, que son materia de preocupación de la Cámara de Industrias de Cuenca, sobre todo aquellos que de una o de otra manera tienen que catapultar el desarrollo local? Bueno, uno de los temas que nos preocupa en forma primordial, Gustavo, es el que tiene que ver con la negociación de los acuerdos de comercio exterior por parte de Ecuador. Como usted conoce este momento, el país se encuentra negociando tratados de libre comercio con nada más y nada menos que con la China, que es el segundo mercado mundial. Lo viene realizando con México, Corea del Sur, República Dominicana y Costa Rica. Para la industria cuencana, para las empresas manufactureras pequeñas, grandes y medianas de acá, es importantísimo que esa negociación se haga respetando las asimetrías que se dan entre unas y otras economías. Y otro punto importantísimo, Gustavo, es que se respete ante todo la normativa de calidad que durante décadas ha venido desarrollando el empresariado local conjuntamente con el INE. Un tema que se me quedó de preguntarle con respecto a los gobiernos locales, ¿cómo está el tema de tramitología, que es un tema casi, o cuasi eterno aquí en la ciudad? Pues cada gobierno tiene sus proyectos iniciales, sus ofertas, se habla de ventanillas únicas, de plazos realmente ejecutivos que se imponen para los trámites. ¿Cómo se ha avanzado en Cuenca en esa situación? No vemos un cambio significativo, ni a nivel de gobierno local ni a nivel de gobierno nacional. Usted ve que este rato tenemos entidades que están completamente atoradas, como la superintendencia de compañías, y lo propio ocurre también cuando uno quiere ampliar un proceso productivo y pretende obtener un permiso de construcción, por ejemplo, a nivel municipal. Le pongo dos ejemplos ¿Siguen siendo las trabas burocráticas un problema para el desarrollo? significativas. Y en cuanto a un balance, pues hemos hablado también de otros aspectos que tienen que ser considerados en la industria de hoy. ¿Hay algunas razones que sí sean positivas para estas demoras o son temas de carácter burocrático que podrían ser solucionados también a través de una reorganización de las instituciones? Desafortunadamente va a lo segundo, Gustavo. Tenemos un Estado enorme. O sea, el esquema estatal que quedó después de la construcción de Montecristi es obeso, es enorme. Tenemos procesos por tener procesos, procesos de procesos de procesos. Pues, desafortunadamente requerimos una reforma a nivel estadual significativa, pero no creemos que haya mucha esperanza a nivel de la Asamblea Nacional. Solo por citar un ejemplo, el país lleva debatiendo la posibilidad de que se reforme el Código Integral Penal para que se impida que dos vayan en motocicleta. Hay una prohibición, como usted sabe, en una de las normas finales del COIP. La Asamblea no ha podido articular una reforma tan sencilla como prohibir dos en motocicleta para impedir que la motocicleta se convierta en el vehículo para la ejecución de crímenes, que es lo que está ocurriendo desafortunadamente en todo el país. No vemos la posibilidad de que haya reformas de esa naturaleza. ¿Qué nos toca a los empresarios, Gustavo, para ponerle un poco de optimismo, que es lo que nos caracteriza? Salir adelante. El cuencano y el empresario del sur ha hecho siempre eh, frente a la adversidad. Como les decía, nosotros vivimos en una topografía complicada. Alguna vez leyendo a Eliezer Cárdenas y Polvo y Ceniza, recordábamos que la topografía, la geografía del sur es arrugada. Y eso nos obligó a ser inventivos y a estar siempre luchando. Siempre tenemos la frente en alto, perdón, y vamos a salir adelante. Ese ha sido nuestro lema. Estos 86 primeros años de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo prueban justamente eso, que el empresario de acá no se ha doblegado y ha despegado con viento en contra, como lo recordaba siempre Henry Ford. Bien, cuéntenos finalmente quiénes eran los principales homenajeados en este 86 aniversario de la Cámara. Sí, como usted sabe, nosotros otorgamos 4 preseas en los aniversarios de la Cámara. Este año la presea a la principal industria o empresa distinguida por sus méritos, la presea Octavio Chacón Moscoso, se otorgará a Lácteos San Antonio Nutrileche por su largo y pujante desarrollo en el sector empresarial de la región. La presea Roberto Crespo Ordóñez, que se la da al empresario cuyos servicios hayan contribuido al engrandecimiento y desarrollo del empresariado, se la otorgará al economista Fernando Vázquez del Alcázar, principal del Grupo Vázquez, que es un grupo que también ha contribuido por décadas
a la generación de empleo en nuestro medio. La presea Fernando Malo Cordero, que se da a la institución con servicios relevantes a la comunidad en un acto de profunda justicia, se otorgará este año a la Conferencia San Vicente de Paúl por la labor destacadísima de más de 100 años al frente del hogar Tadeo Torres. Y finalmente la presea Carlos Tosi Siri, que es la distinción conferida al trabajador que haya sobresalido en forma importante en el desarrollo de su gestión en la empresa a la que está vinculado, se otorgará al señor Marcelo Landi Orellana por una larga y fecunda labor como colaborador de la compañía Continental Tire Andina, ERCO, Compañía Ecuatoriana del Caucho. Esas son las preseas con las que vamos a galardonar y reconocer el mérito y la contribución de empresas y personas en este aniversario que lo celebraremos el día jueves próximo, Gustavo. Bien, felicitaciones por este aniversario y esperemos que siga una importante contribución de este gremio en el desarrollo de la ciudad a futuro. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía en un importantísimo espacio como el de Antena 1, en el que siempre se está reflexionando sobre Cuenca, la región y su futuro. Un abrazo, Gustavo. Gracias, gracias a usted. Escucharon al doctor Rodrigo Andrés Cordero, presidente de la Cámara de Industria, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca.